Imagina tres moléculas orgánicas. Tres moléculas que a nivel puramente celular hacen exactamente lo mismo. O sea, ejecutan un secuestro perfecto del sistema nervioso de los mamíferos. Sí, el mecanismo es idéntico. Exacto, idéntico. Pero el resultado en el mundo real es un contraste abrumador, porque una de estas sustancias es un fármaco revolucionario, ya sabes, de esos que salvan la vista de millones de personas cada día. Ajá. Otra es el motor químico detrás de una de las adicciones más masivas del planeta, consumida compulsivamente por 600 millones de individuos. Una locura total. Y la tercera es una toxina de hongo, insidiosa, fulminante y sin absolutamente ninguna utilidad médica, capaz de colapsar las funciones vitales de cualquier persona en cuestión de horas. Así es. Así que bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nuestra misión es tomar el extenso plan de trabajo de farmacología colinérgica y extraer el conocimiento más impactante sobre los agonistas colinérgicos muscarínicos de acción directa. Un nombre un poco largo, lo sé. Sí, bastante técnico. Pero el objetivo es ofrecer a quienes nos escuchan un atajo para entender cómo funciona el sistema nervioso autónomo y lo haremos a través de tres compuestos naturales fascinantes: la pilocarpina, la arecolina y la muscarina. Y fíjate que el nivel de detalle en este documento nos ofrece un mapa increíble. Nos muestra que la biología, no obedece a intenciones. Claro. Estos tres compuestos, que vienen de plantas y hongos, han servido históricamente como sondas químicas, básicamente para mapear cómo se comunican nuestros nervios con nuestros órganos más críticos. ¿Cómo logran hackear el cuerpo? ¿Qué tienen en común estos tres alcaloides antes de explorar sus diferencias tan drásticas? Bueno, para entender cómo se infiltran, tenemos que hablar de la acetilcolina. Es el neurotransmisor natural del sistema parasimpático. La señal legítima. Exacto. El sistema libera acetilcolina para enviar comandos de, descanso y digestión a los órganos. Y esta molécula se une a unas terminales específicas, los receptores muscarínicos. Ajá. Entrando por algo que el texto llama su dominio ortostérico. Sí, el dominio ortostérico. Y lo que hacen la pilocarpina, la arecolina y la muscarina es falsificar la firma estructural de la acetilcolina. Se meten directamente en ese mismo dominio. O sea, un engaño total. Totalmente. Y los receptores celulares son incapaces de distinguir entre el comando natural y el invasor. Ahora bien, el documento menciona que estos receptores no son simples interruptores, sino que pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteínas G, los GPCRs. Ajá, y se dividen en distintos escuadrones, por así decirlo. Explico rápido para la audiencia. El plan de trabajo detalla dos grandes vías. Por un lado, tenemos los receptores M1, M3 y M5. Que están acoplados a la proteína GQ. Cuando el paquete de datos falsificado activa estos receptores, se enciende una enzima llamada fosfolipasa C. Que actúa como una guillotina molecular. Exactamente. Corta un fosfolípido de la membrana, el PIP2, y genera dos mensajeros secundarios, el IP3 y el diacilglicerol, o DAG. Y ahí es donde empieza el caos, ¿no? Sí, porque el IP3 libera masivamente calcio intracelular. Y una inundación de calcio es la señal innegociable para que el músculo liso se contraiga. Ya sea en los bronquios o en el tracto gastrointestinal. Exacto. Y al mismo tiempo, el DAG activa quinasas que obligan a las glándulas a secretar. Ok, entonces tenemos contracción muscular y secreción por un lado. Pero, ¿también están los receptores M2 y M4 acoplados a la proteína GI? Esos son puramente inhibitorios. Su trabajo es apagar sistemas. Inhiben la adenililciclasa y abren canales de potasio. ¿Lo que hiperpolariza las células marcapasos del corazón? Así es. Al hacerlas más negativas, les toma mucho más tiempo generar el siguiente impulso. Resultado, una reducción dramática de la frecuencia cardíaca, una bradicardia. Digiriendo un poco toda esta densidad técnica, se me ocurre una analogía. Es como si estos alcaloides fueran llaves falsas perfectamente limadas para abrir las cerraduras del sistema parasimpático. Me gusta esa analogía. Pero el problema es el conserje celular, la enzima acetilcolinesterasa. El conserje, no puede quitar esas llaves de la puerta.
así que la señal se queda encendida indefinidamente. Exactamente. La resistencia a esta enzima es lo que prolonga sus efectos y causa una respuesta sistémica predecible. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, pupilas contraídas al máximo, o sea, miosis. Bradicardia profunda, broncoconstricción y una estimulación extrema de saliva y sudor. Y esto me lleva a la segunda parte de nuestra inmersión. Si esta activación sistémica es tan potente, ¿cómo es posible que la usemos de forma segura en la medicina moderna? Y ahí es donde entra la estrella clínica del documento, la pilocarpina. Derivada de la planta de jaborandi, ¿cierto? Sí, y su uso más exitoso es en oftalmología, para el glaucoma, porque al aplicarla en gotas se limita su efecto. Ah, claro, aislando el asalto químico. Exacto. Contrae el músculo esfínter del iris, esto estira el tejido y abre la malla trabecular del ojo para que drene el líquido, bajando la presión antes de que dañe el nervio óptico. Y el documento también habla del fármaco Vuity para la presbicia, que usa pilocarpina en dosis bajas para contraer un poco la pupila y crear un efecto de agujero estenopeico. Sí, bloquea la luz periférica y mejora el enfoque de cerca. Todo esto funciona perfecto de forma local. Pero a ver, aquí tengo que cuestionar algo. Si alguien toma pilocarpina en pastillas, como el medicamento Salagen que mencionan para la boca seca por radioterapia, digo, ¿ingerir eso no activaría todos los demás receptores M3 del cuerpo? Fascinante aquí es que tienes toda la razón. Esa es la gran barrera. Es como inundar toda la casa para apagar un fósforo en la cocina. Exacto. El compuesto no tiene selectividad, no distingue entre la glándula salival y las glándulas sudoríparas. De hecho, los datos dicen que hasta el 68% de los pacientes sufren de diaforesis. Sudoración extrema. Sí, transpiran de manera incontrolable. Y no solo eso, el uso oftálmico también tiene riesgos estructurales. ¿En serio? ¿Incluso en gotas? Sí, en pacientes con alta miopía, el tirón físico que hace el medicamento sobre el músculo ciliar puede llegar a causar desprendimiento de retina. Es raro, pero pasa. ¡Wow! Y todo esto depende de su estructura química. Me quedé impresionada al leer que la pilocarpina es una lactona imidazólica, pero que la magia está en su geometría espacial. Así es. La actividad biológica requiere que sea el isómero dextrógiro. O sea, ¿cómo están orientados los átomos en el espacio 3D? Exactamente. Si invierte su configuración y usa su epímero, la isopilocarpina, es biológicamente inútil. El receptor no lo reconoce en absoluto. Una precisión de fracciones de Angstrom. ¡Qué locura! Bueno, la pilocarpina actúa mayormente en la periferia. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la investigación. ¿Qué pasa cuando modificamos ligeramente la estructura para que la llave falsa pueda colarse en el cerebro? Ah, ahí entramos al territorio de la arecolina, de la nuez de Betel o areca catechu. O sea, pasamos de las glándulas sudoríparas directo al sistema nervioso central. Totalmente. Y la clave es su alta lipofilia. Como se disuelve bien en grasas, cruza la barrera hematoencefálica como si nada. Y a diferencia de la pilocarpina, esta hace un doble secuestro, ¿no? Sí, actúa en los receptores muscarínicos y también en los nicotínicos, específicamente en las subunidades alfa-4, beta-2. Y eso, para quienes nos escuchan, significa una liberación masiva de dopamina en el cerebro, lo cual explica por qué 600 millones de personas la mastican compulsivamente. Es un pico neuroquímico diario, pero se pone más complejo. Su metabolismo hepático la convierte en arecaidina. Ajá, un metabolito masivo. Y este metabolito inhibe la recaptación de GABA, el neurotransmisor inhibitorio. Así que tienes la euforia dopaminérgica inicial, seguida de una relajación profunda mediada por GABA. Es como un cóctel perfecto. Pero el lado oscuro es brutal. El consumo crónico causa fibrosis submucosa oral. Los tejidos de la boca se vuelven rígidos, fibróticos, y eso es un terreno perfecto para el cáncer oral. Además, leyendo sobre los riesgos en el embarazo, es desolador. La arecolina cruza la placenta y los bebés nacen con síndrome de abstinencia neonatal. Temblores, hipertonía, formatea los circuitos nerviosos desde el útero. Pero, espera, viendo el documento hay algo rarísimo. ¿Cómo es que esta misma sustancia se usaba para desparasitar perros y caballos en veterinaria? Ah, sí. Es un mecanismo brillante, pero, bueno, bastante brutal. A ver, explícame eso. Antes de los antiparasitarios modernos, daban arecolina al animal.
Esto inducía una parálisis espástica fulminante en el helminto, el gusano. O sea, el gusano no puede agarrarse a las paredes del intestino. Exacto. Y simultáneamente, la activación muscarínica en el perro o caballo causaba un aumento drástico en la motilidad intestinal y secreción de fluidos. Básicamente, paralizas al parásito y enciendes la cinta transportadora del intestino al máximo. Una expulsión mecánica veloz y violenta. Increíble. Ok, entonces ya vimos el uso médico con la pilocarpina y la adicción y uso veterinario con la arecolina. Pero queda una molécula en este plan de trabajo. Una que no tiene ningún uso médico ni recreativo. La definición pura de un veneno insidioso. La muscarina. Exacto, aislada del hongo Amanita muscaria. Y según el texto, la muscarina es una amina cuaternaria, con una carga positiva permanente. Y esa carga actúa como un ancla. Le prohíbe cruzar membranas lipídicas. No puede entrar al cerebro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si no puede entrar al cerebro y apagar los centros de comando, ¿por qué es tan letal en dosis tan pequeñas? Porque es 100% resistente a la hidrólisis enzimática. Ninguna colinesterasa puede destruirla. Es como poner un ladrillo en el acelerador del sistema parasimpático periférico. Un ladrillo en el acelerador. Y ahí es donde se desencadena el infame síndrome colinérgico. El acrónimo SLOCH, sí. Para la audiencia, esto significa salivación, lagrimeo, micción, defecación, malestar gastrointestinal y émesis, o sea, vómitos incontrolables. Es un vaciamiento violento de todos los fluidos. Pero lo que te mata no es la deshidratación, ¿verdad? No, es la sobrecarga cardiopulmonar. La bradicardia extrema lleva a un shock hipotensivo y el secuestro en los pulmones inunda las vías de secreciones. Puedes estar de 12 a 24 horas en este colapso. Y si conectamos esto con el panorama general, la arquitectura química detrás de esto es fascinante. El experto aquí sabrá explicar mejor la regla de los 5 átomos de Ing. La máxima actividad muscarínica necesita una longitud muy precisa. Ni más ni menos. Exacto. No más de 5 átomos de distancia entre el nitrógeno con carga positiva y el átomo terminal de la molécula. Y la muscarina encaja en esto perfectamente. Su estructura rígida, gracias a un anillo de tetrahidrofurano, mantiene esos átomos exactamente a esa distancia. Su geometría supera a la propia acetilcolina humana. Es como si la Amanita muscaria hubiera diseñado la llave maestra perfecta. Pero bueno, con estos niveles de toxicidad en venenos naturales o incluso accidentes con medicamentos recetados, ¿cómo evitamos un desastre? Poniendo los frenos de emergencia, necesitamos un antagonista universal. Y ese es la atropina. ¿Cómo funciona exactamente? La atropina tiene una afinidad enorme por los mismos receptores. Pero como es voluminosa, se une a ellos sin activarlos. Básicamente, compite por el espacio físico, desplaza al veneno y clausura la cerradura. Salvavidas. Pero, hablemos de los peligros diarios. Si alguien de nuestra audiencia o un familiar usa gotas de pilocarpina para el glaucoma, ¿con qué no deben mezclarlas jamás? Hay interacciones farmacodinámicas que pueden ser fatales. Por ejemplo, los beta-bloqueadores, como el timolol. ¿Qué pasa si los mezclas? La pilocarpina ya está ralentizando el corazón. Si le sumas un beta-bloqueador que elimina la respuesta compensatoria, el riesgo de asístole, de un paro cardíaco completo, es gravísimo. ¡Wow! Y el texto también menciona una contraindicación absoluta con los medicamentos para el Alzheimer, ¿no? Sí, los inhibidores de la colinesterasa como el donepezilo. ¿Por qué esos medicamentos apagan deliberadamente a la enzima que limpia el sistema para ayudar a la memoria? Exactamente. Si la defensa enzimática ya está apagada y tú introduces un agonista agresivo como pilocarpina o arecolina, desatas una crisis colinérgica fulminante casi al instante. Es una interdependencia molecular que no deja margen de error. Y a modo de resumen, creo que es impactante ver cómo la diferencia entre curar la ceguera, caer en una adicción masiva o sufrir un shock tóxico fatal se reduce a minucias geométricas. Totalmente de acuerdo. O sea, un isómero de extrógiro por aquí, la lipofilia por allá o un grupo amonio cuaternario. Y es clave para quienes nos escuchan entender que en los medicamentos no hay efectos secundarios reales. Es una gran forma de verlo. Sí, son simplemente efectos directos, sistémicos, en todo un circuito interconectado. Las moléculas no saben a qué órgano apuntan. Es una lección de humildad frente a la biología. Definitivamente. Y quiero cerrar con un pensamiento provocador basándonos en esto.
Si un simple ajuste evolutivo en la forma de una molécula fúngica o de una palma puede secuestrar por completo los órganos humanos más vitales, obligándolos a vaciarse o detenerse, Ajá. ¿cuántas otras llaves maestras moleculares siguen ocultas hoy en día en plantas comunes, esperando a ser descubiertas no como venenos, sino como el próximo gran salto evolutivo de la medicina humana? Una pregunta que te deja pensando, sin duda. Totalmente. A quienes nos escuchan, sigan cuestionando la información y explorando estos misterios por su cuenta. Hasta la próxima inmersión profunda.